en la televisión. Quiero adorar tu nombre, mi Señor, y descansar confiado en tu amor, sabiendo que pendiente estás de mí, sin merecer. Escuchas mi oración, no dormirá quien guarda de mi hogar, nos guardarás aún en la adversidad. Mi socorro viene de ti, gracias Dios por cuidar de mí. Mi socorro viene de ti, gracias Dios por cuidar de mí. En todo tiempo tu alabanza en mi boca estará.
cantarte y agradecerte por tu amor, por guardarnos, oh Señor. Quiero adorar tu nombre, mi Señor, y descansar confiado en tu amor, sabiendo que pendiente estás de mí, sin merecer, escuchas mi oración. No dormirá quien guarda de mi hogar, nos guardarás aún en la adversidad. Mi socorro viene de ti, gracias Dios por cuidar de mí. Mi socorro viene de ti, gracias Dios por cuidar de mí. En todo tiempo tu alabanza en mi boca estará, reconociendo que mi vida depende de ti. Queremos cantarte y agradecerte por tu amor, por guardarnos, oh Señor. En todo tiempo tu alabanza en mi boca estará, reconociendo que mi vida depende de ti. Queremos cantarte y agradecerte por tu amor, por guardarnos, oh Señor. Bueno. Pasa a vosotros, hermanos. Nuevamente estamos aquí, como todos los lunes lo hacemos a través de este medio de Ministerios Edificándonos en su Palabra. Les da la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Es para mí un placer poderles saludar por parte de este medio. No les puedo mirar, pero tengo la confianza y la certeza de que puedo sentir cada uno de sus saludos que ponen a través de este medio, de esta red. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Estamos transmitiendo como todos los lunes desde el sur de California y saludamos con un saludo de paz a los hermanos que nos escuchan aquí en la Unión Americana, en México y en Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Belice, que es donde tenemos presencia. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y quisiera empezar esta transmisión con una porción de la Escritura que está en el libro de Segunda de Tesalonicenses, y el apóstol Pablo nos dice: para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero aquí viene lo importante y dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Cristo y a la paciencia de Cristo. Sigamos esos consejos, hermanos, que el apóstol
nos está recomendando, que seamos pacientes y que imitemos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Para mí, hermanos, es un placer traer hasta esta plataforma a un hermano muy querido por cada uno de ustedes. Yo lo aprecio bastante y por sus múltiples ocupaciones no había tenido el tiempo de estar aquí con nosotros, pero el tiempo se ha llegado y quiero presentarles a nuestro invitado de hoy, nuestro hermano Ricardo Méndez Carreño. ¿Cómo estás, mi hermano Ricardo? Si le puedes poner poner a volumen a tu micrófono, hermano. Ahí está. Pasamos, hermano Miguel Orbe. Gusto saludarle. Le saludamos en el amor de Cristo con saludos de paz desde el bello puerto de Acapulco, México. Amén. Mi tierra también, hermanos. Y antes de agradecerte, hermano, la verdad que aprecio mucho el tiempo que has dedicado a esta tarde a estar aquí con nosotros. Y antes de iniciar con el mensaje de esta tarde, quisiera que si por ahí hubiera algún hermano que no te conoce, que te presentaras exactamente dónde eres, a qué iglesia asistes, qué es lo que estás haciendo hoy en la iglesia en este tiempo. Bueno, hermanos, soy Ricardo Méndez Carreño, soy ministro de la iglesia por la gracia de Dios y participo actualmente como director nacional de evangelización y misiones aquí en México. Y desde luego que tengo ya varios años que no pastoreo porque estoy dedicado desde hace años al trabajo de evangelización aquí en este país. Y bueno, soy casado, tengo 4 hijos jóvenes. Toda mi vida fui pastor voluntario porque yo soy de profesión, soy médico cirujano. Y bueno, bendigo a Dios que en ese tiempo Dios me ha permitido trabajar de tiempo completo para la iglesia. Y estoy a sus órdenes. Les mando un caluroso abrazo y saludo de paz. Amén, amén. Que el Señor sea contigo, mi hermano, en esta tarde y que sea nuestro Dios el que hable por medio de ti. Antes de iniciar con la predicación, quisiera que nos encomendáramos y nos presentáramos delante de nuestro Dios y le diéramos gracias por esta tarde y por este mensaje que nos ha regalado o que nos va a regalar en voz de mi hermano Ricardo. Inclinemos nuestro servicio donde quiera que te encuentres y oremos a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, Señor. Gracias, bendito Dios, por ese regalo tan especial que tienes para con tus hijos, Padre. Mira que esta tarde, Señor, tenemos la dicha de poder comunicarnos contigo. Pero antes que nada, Señor, te queremos dar las gracias por ese inmenso favor que tú nos regalas, Señor. Día con día, Señor, tú estás al pendiente de cada uno de nosotros. Y esta tarde, Señor, tú nos quieres dar un consejo en voz de mi hermano Ricardo. Te pido encarecidamente que unjas sus labios, que estés tú con él en este momento y que seas tú, Señor, el que hable por medio de su boca, Padre. Gracias, bendito Dios. Bendícelo, bendice a su familia, bendice su ministerio, su trabajo y bendice a cada uno de los miembros que se han conectado en este hermoso grupo, Padre. Gracias. Todos estos favores te los pedimos, amparados en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro bendito Salvador Cristo Jesús. Amén. 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 Pues hermanos, un último favor, compartan esta transmisión, compártala con sus amigos, con sus familiares, con sus hermanos, con sus vecinos, para que la palabra de nuestro Dios llegue a muchos lugares, hermanos. Que el Señor los bendiga y los dejo con mi hermano Ricardo. Adelante, hermano. Sí. Amada iglesia, les saludo en el amor de Cristo, paz a vosotros. Si tiene su Biblia a la mano, vamos a abrirla en el libro de Esdras y vamos a localizar el capítulo 5, versículo 6 al 8. Dice la palabra así, 5, 6 al 8. Copia de la carta que Tatnai y Setar-Bosnai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río,
enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. En una ocasión fui invitado a predicar a una iglesia en sábado. Y en México las iglesias acostumbran los sábados a iniciar por regular sus cultos a las 10 de la mañana y se terminan a la 1 de la tarde. Y por la tarde hay otra vez otra reunión, empieza en algunos a las 5 de la tarde y termina a las 7 de la noche. O empiezan a las 4 y terminan a las 6. Y camino a la iglesia donde iba a predicar, hubo un accidente que nos retrasó el viaje, y en lugar de llegar puntualmente a las 10 de la mañana, llegué retrasado con media hora. O sea, llegué a las 10:30. Pero vi a un hermano parado en la puerta del templo. Y cuando llegué y le pregunté, ¿no ha iniciado el culto? Dice, no, lo empezamos a las 11 de la mañana. Y en eso llegó el pastor, y el pastor me dijo, y lo terminamos a la 1 de la tarde. Le digo, ¿y en la tarde a qué horas comienzan? Y me dijo, no, ya en la tarde ya no hay culto. Nos vemos hasta el próximo sábado. Quiero decirles, hermanos, que me quedé en el culto y observé que había 12 hermanos en el templo. Es decir, 3 varones y 9 mujeres. Y todos de la tercera edad. No había niños, no había adolescentes, no había jóvenes, no había adultos, puros adultos mayores y el pastor. Cuando me di una vueltecita para atrás del templo, vi que los salones de los niños, las bancas estaban arrumbadas, el pasto crecido, y estaba todo eso en el abandono. Sin embargo, la casa de oración estaba bien arregladita, bien pintadita y con una bonita fachada. Cuando hice mi reporte a la administración de la iglesia, le dije al proveedor del distrito, hermanos, si ustedes no hacen algo, pronto esa casa de oración va a cerrar. Regresando a nuestra lectura, dice la palabra que Tatnai, gobernador de Bosnai, y sus compañeros preguntaron a Zorobabel, hijo de Salatiel, y a Yeshua, hijo de Josadac, ¿quién les había dado permiso de reedificar la casa de Dios y levantar los muros? Porque esta carta, si usted observa, fue enviada al rey Darío. Cuando la carta le llegó al rey Darío, el rey Darío dio la orden de buscar en los archivos. Y desde luego que encontraron en los archivos, en la ciudad de Acmeta, el libro de la memoria, donde Ciro, rey de Persia, había dado la orden de reconstruir la casa de Dios. Los profetas Ageo y Zacarías ayudaban a la reedificación de la casa de Dios. Si usted observa en el capítulo 5 del libro de Esdras, en el versículo 1, se va a dar cuenta que estos profetas profetizaron al pueblo de Judá, y dice que colaboraron también en la reconstrucción. En este primer regreso a Jerusalén tuvo lugar bajo la dirección de Zorobabel en el año 538 a.C. Y alrededor de 50,000 personas regresaron en esa ocasión a Jerusalén. Y luego ya hubo un segundo regreso que fue bajo la dirección de Esdras en el año 458 a.C. Y Esdras le tocó llevar a 2,000 personas, entre ellos 38 levitas, 220 sirvientes del templo. Así que tenemos que ni Zorobabel, ni Esdras, ni Nehemías figuran entre los héroes
que pusieron en fuga ejércitos poderosos, ni como Moisés y Elías, que hicieron milagros extraordinarios, ni tampoco como David, ni como Salomón, que ciñeron corona sobre su cabeza como reyes, pero su obra en muchos aspectos fue superior a la del rey Salomón, ya que Salomón edificó el templo de Jerusalén, el cual desde luego fue asombroso y causó gran admiración en las naciones, ya que dispuso de fabulosos tesoros y de todo un ejército de arquitectos para hacer esta hermosa empresa, mientras que Zorobabel, Esdras y Nehemías apenas pudieron hacer uso de muy escasos recursos para reconstruir la casa de Dios en Jerusalén, que estaba en completa ruina. Algo que quiero llevar como propuesta para este sermón es que, queridos hermanos, si nosotros no hacemos la obra de Dios, vendrán otros y nosotros seremos desechados. Y entonces el título es una pregunta: ¿cómo puede prosperar mi iglesia? Dice el texto allá en el versículo 8 que cuando le mandaron la carta al rey, le dijeron al rey: mira rey, la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes y ya los maderos están puestos en las paredes y la obra se hace deprisa, y subraya allí en su mente, y prospera en sus manos. Para que la iglesia prospere, debe haber y se debe tener estos requisitos. Primero, la obra de la iglesia prospera cuando hay líderes santificados y comprometidos con Dios. Dice Esdras, capítulo 7, versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Esdras no era un líder improvisado. Dice la palabra que era un escriba diligente en la ley de Moisés. Así lo refiere Esdras capítulo 7, verso 6. Que Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés. Esdras hacía honor a su llamado, pues era descendiente nada más y nada menos que de sumos sacerdotes. Cuando usted lee en Esdras capítulo 7, versículo 1 al 5, allí está la genealogía de Esdras. Y dice que desde Seraías hasta Aarón, el primer sacerdote, de ahí desciende Esdras. Así que no era un improvisado. Y hacía valer su llamado de manera honorable, pues estaba entregado al estudio de la palabra de Dios. Y por eso nosotros leíamos allí en Esdras 7:10 que era un hombre estudioso de la palabra de Dios, pero no solamente estaba comprometido en inquirir, en saber, en conocer, sino en poner en práctica, es decir, vivir la palabra. Estaba comprometido en ponerla en práctica y también en enseñarla. Así que era un estudioso de la palabra de Dios y estaba comprometido en vivirla y en enseñarla. Esdras, hermanos, es un hombre espiritual cuya dependencia estaba solo en Dios. Cuando nosotros leemos Esdras capítulo 8, versículo 21 al versículo 23, él pudo haber pedido guardia, soldados para que lo escoltaran hasta Jerusalén. El camino de Babilonia hasta Jerusalén era un camino peligroso. Había asaltantes, había gente mala. Y entonces dice el capítulo 8, versículo 21 al 23. Dice Esdras: y publiqué ayuno allí junto al río de Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza, dice Esdras, tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, le dijeron al rey, la mano de nuestro Dios
es para bien sobre todos los que le abandonan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, dice Esdras, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Cuando nosotros leemos allí en Esdras capítulo 8, y ya no el versículo 21-23, sino dice el versículo 30, dice: los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y los utensilios para traerlos a Jerusalén, la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Esdras había colectado una fortuna. Llevaba plata, llevaba oro y llevaba utensilios para la casa de Dios, cosas preciadas. Pero sabía que llevaba niños, que llevaba gente. Pero él era un hombre comprometido con Dios, disciplinado en las disciplinas espirituales, en el ayuno y en la oración. Nosotros necesitamos en la iglesia líderes espirituales, líderes comprometidos con la palabra, no solamente con conocimiento, sino con práctica y sobre todo con enseñanza. Pero también la obra de la iglesia prospera cuando se despiertan los dormidos. Dice Esdras capítulo 1, versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas. Subraye estas palabras: todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Hermanos, Dios es el que levanta el espíritu. Es importante interceder por los líderes, es importante interceder por la gente. Se levantaron todos cuyo espíritu despertó Dios. La obra es de Dios. Dios es el que despierta el liderazgo. Y aquí es bien importante, punto número 1, los jefes de las casas paternas, los sacerdotes y los levitas. Quiere decir que no solamente el liderazgo ordenado, sino que también es importante que se despierten aún aquellos líderes naturales que son jefes de familia. Los dormidos de espíritu son los que están espiritualmente fríos. Mientras los líderes están dormidos, en la iglesia no va a haber iniciativas. En la iglesia no va a haber nadie que se mueva. Hay letargo. Pareciera que todo está bien. Estar conformado con ser nada más 12. Estar conformes con tener la casa de oración bien arregladita, pero no tener niños, no tener adolescentes, no tener jóvenes, no tener adultos, es de preocuparse. Y yo me vine preocupado con esa iglesia. Porque 12 personas de la tercera edad, que cada uno va a ir muriendo poco a poco, y el templo, la casa de oración, se va a cerrar. El que duerme quizás sueña que trabaja en la iglesia. Quizá sueña con que está haciendo maravillas para Dios. En sueños quizás se cree que está frente de todos y que la iglesia está avanzando. El que duerme, hermanos, no da un paso. Quizás solamente sueña con cosecha de triunfos, pero eso le sucedió a Sansón. Dice la palabra ya en el libro de los Jueces, capítulo 16, versículo 19 al 21, que Dalila dice: y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, pensó: esta vez saldré como las otras
y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. El que duerme, hermanos, es presa fácil de la tentación. El que duerme espiritualmente es fácil de caer en la tentación. Cristo Jesús dijo a sus discípulos, allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 40 al 41, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dios, hermanos, tuvo que despertar a su pueblo. El mal no estaba que eran pocos o de escasos recursos. El mal consistía en que tenían pereza del alma, una pereza espiritual. El sueño del conformismo los había anulado a todos. Habían llegado a tener la idea de ser un pueblo sometido a vivir entre ruinas. Se habían acomodado en Babilonia. Habían establecido sinagogas, allí ofrecían holocausto, ahí hacían culto, pero su ciudad, Jerusalén, estaba destruida, el templo estaba en ruinas y, hermanos, ellos estaban solamente dormidos hasta que Dios vino y tuvo que despertarles. Dios tiene que despertar tanto a los líderes ordenados como a los padres de familia. Qué triste, hermanos, ver a la iglesia que cuanto más la necesita el mundo, y esta pandemia vino a sacar lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. Así que nosotros tenemos que dar una respuesta a la necesidad del mundo. Y qué triste que la iglesia esté dormida, perdiendo las mejores oportunidades de dar testimonio. Y esto nos recuerda, hermanos, la actitud del profeta Jonás. Jonás había sido enviado a publicar a Nínive, a un país, a una ciudad, a una capital de los asirios que estaban sumidos en el pecado. Y dice la palabra ya en Jonás capítulo 1, versículos 5 al 6. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había, dice, bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El pastor y la iglesia de aquel lugar que yo visité estaban en un profundo sueño, en un letargo, teniendo un conformismo de reunirse cada sábado solamente 2 horas, de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde. Y de ahí hasta dentro de 8 días nuevamente. No había trabajo de nada, de planes de nada, de proyectos de nada. Ellos, con sus actos, estaban declarando que pronto esa casa de oración cerraría sus puertas. Tercero, la obra de la iglesia prospera cuando cada miembro ocupa su lugar. Nehemías nos informa que a pesar del despertamiento que Dios produjo en el pueblo, algunos no querían sumarse. Dice Nehemías capítulo 3, versículo 5, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes, escuche, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. A veces, los que más recursos tienen son los que nada hacen. Y en este caso, los grandes nada quisieron hacer. Nada quisieron hacer. Hermanos, a veces esperamos de los que más tienen que hagan y no hacen. Y a veces de los que menos tienen, Dios hace y obra. Esta falta de entrega, hermanos, no disminuyó el ánimo de los demás.
no disminuyó. Esto sirvió para que el pueblo se juntase como un solo hombre para restaurar el altar y el culto. Dice Esdras capítulo 3, verso 1. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en sus ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y por si fuera poco, aunque los grandes no se presentaron para ayudar, dice Nehemías capítulo 3, verso 12. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Qué tremendo, ¿eh? Aquí dice que él y sus hijas les tocó restaurar su parte. Ya veo que este papá no tenía varones como hijos, tenía puras mujeres. Pero él y sus hijas se prestaron, hermanos, para hacer su parte. Este hombre solo tenía hijas, pero sus hijas tenían el valor de un hombre. A veces, hermanos, las mujeres pueden poner el ejemplo para que la iglesia prospere. Es admirable, hermanos, ver a esta gente trabajando por la restauración. Son pocos, con escasos recursos, con muchos enemigos, pero no dejan de trabajar. Nehemías 4:15 dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro y cada uno a su tarea. Por eso prosperó la obra, porque cada uno ocupó su lugar. Los nobles, los oficiales y el resto del pueblo. Cuando en la iglesia, hermanos, trabaja el pastor, el consejo, el liderazgo ordenado, los líderes de las casas paternas, todos los liderazgos de la iglesia se suman y se ponen en un solo hombre, la iglesia va a prosperar y la iglesia va a salir adelante. Hermanos, aquí se trata de que el pastor, los líderes, los diferentes ministerios y todos los congregantes, cada uno ocupe su lugar. Cada uno ocupe su lugar para que haya acción y haya crecimiento y haya edificación de la iglesia. Todos, hermanos, deben de preocuparse y ocuparse de la santidad y del cuidado espiritual personal. Cada uno. En aquella iglesia que visité, tuve que hablar con el pastor, tuve que hablar con su coordinador de sector, que era necesario que Dios los despertara en su espíritu y que cada uno debería tomar su responsabilidad y su lugar de acción. Número 4. La obra de la iglesia prospera cuando no nos dejamos vencer por las críticas. Nehemías 4, versículo 1 al 3 dice, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. La crítica puede ser cruel. Cuando usted empieza a trabajar en su iglesia, seguro que será criticado por sus propios hermanos. Quizás va a escuchar comentarios como, mira, se cree mucho. Lo que predica ni se le entiende. No tiene buena voz para cantar. Quiere quedar bien con el pastor. Quizás usted ha escuchado críticas duras. Sin embargo, no se debe dejar intimidar. Porque no le servimos de manera directa a las personas. Lo hacemos para Dios y sí de manera indirecta a quienes están cerca de nosotros. Pero nosotros tenemos que entender que lo hacemos para Dios. Y la crítica, hermanos, puede ser cruel. ¿Qué hizo Nehemías con las críticas?
Dice Nehemías 4:4. Se lo dejó a Dios. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Nehemías, hermanos, llevó el asunto a Dios en oración. Sí, nuestro enemigo pretende atemorizarnos, ridiculizarnos, mofarse, para que nosotros no hagamos la obra que se nos ha asignado. Hermanos, póngase en oración, déjelo a Dios. Número 5. La obra de la iglesia prospera cuando se está dispuesto a interceder por la iglesia. Esdras, hermanos, era un apasionado de la santidad. Comprendía el poder destructor que tiene el pecado. El pueblo de Israel, yendo en contra del mandato de Dios, había realizado matrimonios mixtos. Estaban haciendo conforme a las abominaciones de esas naciones. Y estaban, hermanos, en una actitud donde se había corrompido tanto la adoración como la consagración a Dios. ¿Y cuál sería la reacción de Esdras ante esto que llegó a ver allá en Jerusalén? Él viene de Babilonia con la gente que le acompaña, y lo primero que recibe son las quejas de los líderes, donde dice: el pueblo se ha comportado así y asá. Y entonces dice la palabra ya en Esdras capítulo 9, versículo 3, versículo 5 al 6 y versículo 15. Dice Esdras: cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba. Y me senté angustiado en extremo. Me postré de rodillas, extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza. Nuestros delitos han crecido hasta el cielo, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Esdras, hermanos, se sintió que él había cometido la falta. Esdras intercede delante de Dios. Al fin, un escriba entusiasta, lector de la palabra de Dios, hacedor de la palabra de Dios, él va a enseñar con su ejemplo, y él se derrama su corazón delante de Dios, porque Esdras, hermanos, fue sacudido a lo más profundo de su ser al ver tanto la profundidad del pecado del pueblo. Y entonces Esdras, que conoce la palabra de Dios, sabe que la palabra de Dios es como un martillo que ha golpeado su alma, haciéndole llorar. Estoy avergonzado, dice, tengo que ruborizarme ante tu presencia por nuestros pecados. Hermanos, nadie podrá experimentar esta clase de quebrantamiento, nadie lo podrá experimentar sin que la palabra de Dios haya martillado en su alma. Así que miramos nosotros que Esdras tuvo que ser martillado por la palabra. Tal vez, hermanos, cada uno de nosotros podamos ser el Esdras de alguien. Tal vez cada uno de nosotros pueda manifestar la preocupación por el pecado de un amigo y guiarlo al arrepentimiento. Utilicemos, hermanos, el púlpito para predicar la palabra de Dios con el propósito de hacer volver al extraviado, con el propósito de salvar al perdido, con el propósito de edificar al creyente, con el propósito de dar la gloria a Dios. Si estamos saturados de la palabra de Dios, entonces conocemos personalmente el efecto de su martillo. Este cae y rompe cada roca de orgullo, de vanidad, mancha de nosotros, y nuestros corazones terminan quebrantados por nuestros pecados. Dijo el profeta Jeremías en el capítulo 23, versículo 29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Wow, hermanos, así es la palabra de Dios. Fíjese que pasaron los meses
Y otra vez fui invitado a aquella congregación. Casi había pasado cerca de un año. Y me habían invitado porque tenían un programa de evangelismo en aquella iglesia. Aquella iglesia de 12 hermanos. Pero ya tenían un pastor nuevo. Ya habían instaurado los cultos de entre semana y los cultos del sábado por la mañana y del sábado por la tarde. Ya había Dios despertado el interés en ellos por crecer y tener más congregantes. Y aquel sábado que me tocó salir a predicar casa por casa, me tocó con una hermana de cerca de 60 años de edad, que era parte del consejo local. Y visitamos varias familias para compartir el evangelio. Y cuando llegamos a su casa, entonces también le compartimos a su esposo, un hombre de 70 años que no iba a la iglesia. Y cuando le compartimos, este hombre aceptó a Cristo y también esa tarde se acercó a escuchar el mensaje. Desde luego que ya la casa de oración, hermanos, ya estaba concurrida. Habían ya restablecido los salones de niños, ya tenían niños, ya tenían adolescentes, ya tenían jóvenes. El pastor y esa iglesia se comprometieron de tal manera que establecieron grupos familiares para dar seguimiento a sus invitados. Hicieron reparación de aquellos salones de niños y establecieron reuniones de niños, de adolescentes y de jóvenes. Bendigo a Dios porque es Dios el que hace prosperar la iglesia, porque es el que despierta el corazón de la gente y de los líderes. Dios, hermanos, no bendice métodos. Dios no bendice planes y proyectos. Dios bendice personas que quieran trabajar con Él. Y para que nuestra iglesia prospere, debemos de tener estos requisitos. Debemos de tener pastores y líderes santificados y comprometidos con la palabra de Dios. No solamente conocer las verdades divinas, sino ponerlas en prácticas y enseñarlas a la congregación. Sí, hermanos, es verdad que Dios despierte a los líderes dormidos. Dios lo tiene que hacer. No solo al liderazgo ordenado, insisto, pero que también despierte a cada padre, a cada madre que ejerce influencia en su familia. Muchos padres y muchas madres influencian en sus hijos y pueden influenciar para bien, para que ellos sean bendecidos con la palabra y la salvación de nuestro Dios, para que haya crecimiento en la iglesia, que cada uno ocupe de manera responsable su lugar de trabajo, ejerciendo los dones y los ministerios que el Espíritu Santo nos haya regalado. No solo, hermanos, hay que estar pendientes de un crecimiento numérico. Es muy importante, hermanos, trabajar por un crecimiento espiritual. Es decir, tenemos que trabajar discipulado. Tenemos que discipular a las personas para que todos lleguemos a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces tenemos que trabajar discipulado. No hay que hacer caso a las críticas. Hay que superar todas las adversidades. Las críticas, déjeselas a Dios. Pongan en oración. Críticas siempre va a haber. Quizás algunas constructivas, quizás otras destructivas, pero críticas siempre va a haber. Hermanos, y por último, hay que estar dispuestos a interceder para que Dios cambie el corazón de la iglesia. Fíjense que después de aquella oración que hizo Esdras, y usted puede leer el capítulo 9 de Esdras y se va a dar cuenta cómo aquellos despidieron a esas esposas que los habían llevado a cometer adoración a ídolos, a imágenes. Se restableció, hubo un cambio en el pueblo, se entregaron, lloraron y se entregaron a Dios. Necesitamos una iglesia entregada a Dios. Y que en este tiempo difícil que nos tocó vivir, seamos una luz en un mundo lleno de oscuridad. Deseo que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por su atención. Paz a vosotros.
Hermano Ricardo, que Dios te bendiga, que Dios sea contigo. Sin duda que la palabra expuesta en esta noche ha sido de mucha enseñanza para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestra parte y hacer lo que nos corresponde. El trabajo de Dios es arduo, no es fácil, pero tiene una gran recompensa. Que el Señor nos bendiga a cada uno de los que estamos aquí y nos dé fuerzas para seguir trabajando en ese trabajo que el Señor nos ha encomendado. Que el Señor sea contigo, hermano Ricardo. Te damos las gracias por esa palabra, por ayudarnos en este momento. Y te quisiera pedir que para finalizar este servicio, eleváramos una oración a nuestro Dios y le diéramos gracias por lo bueno y maravilloso que es con cada uno de nosotros, pero también que le pidiéramos por a las diferentes personas, diferentes hermanos también de la iglesia que están atravesando una dificultad y se encuentran enfermos en cualquier lugar del mundo. Que tú, hermano, que nos ayudaras a orar en esta tarde y le diéramos gracias a nuestro Dios por sus cuidados. Claro que sí, vamos a orar, vamos a concluir y vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia de todos nosotros y de nuestros hermanos que están en necesidad. Oremos, cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestro rostro. Amantísimo y buen Padre Dios, que moras y reinas en los cielos, en el nombre glorioso de tu amado Jesucristo, en esta noche, Padre, elevamos esta plegaria, esta oración. Escúchanos, Dios. Esté tu oído atento a nuestras peticiones. Queremos agradecerte, Padre, por la vida que nos das y la oportunidad, Padre, de enlazarnos a través de este medio con nuestros hermanos de diferentes partes. Sin duda alguna que hay mucha necesidad. Tenemos hermanos que el día de hoy entraron al quirófano. Quiero suplicarte, Dios, que tengas misericordia de nuestra hermana Miriam Romero, que está atravesando una situación complicada, que tú seas quien la guarde y quien la cuides y la bendigas con la salud. También te pedimos, Padre, por nuestros directores nacionales de adolescentes que han sido infectados por este virus y que, Padre, ellos y sus niños están, Señor, pasando un valle difícil, un valle oscuro. Queremos pedirte, Padre, que tú les sanes y les bendigas. También te suplicamos por nuestras hermanas, Padre, que están batallando con el cáncer, que tengas misericordia de ellas. Mi hermana Eva Alonso, te estamos también suplicando, Señor, que tengas misericordia de nuestra hermana Araceli. Y también queremos pedirte, Dios, por aquellos que están esperando una radiación, una quimio, por mi hermano Víctor. Bendícelo, Señor. En estos días va a ser intervenido con ese tratamiento. Ten misericordia, Dios, de aquellos que están en casa, convalecientes, pero también por aquellos que han sufrido pérdidas, no solamente del trabajo, sino, Padre, han perdido familia, han perdido hijos que han perdido un padre, o una esposa que ha perdido a su esposo. Y tenemos varios hermanos en la iglesia, Padre, que están enlutados, que están atravesando momentos difíciles. Queremos pedirte, Padre, que tú seas de bendición para ellos, la familia de nuestro hermano ministro Josué, que tú le llamaste a dormir, Josué Rodríguez. Y también te pedimos, Señor, por la familia de mi hermano Héctor Espinosa, ministro de la iglesia, que también tú le llamaste al sueño de los santos. Te pedimos por sus familias, Padre, porque están padeciendo, la familia Romero Bernal, Padre, porque tú también enviaste a dormir a nuestro hermano Elías Romero. Te pedimos, Dios, que todas aquellas familias, Padre, que están atravesando momentos difíciles, Señor, tú seas el socorro, su pronto auxilio, tu mano de poder sea sobre ellos y les bendigas, Padre, dándoles esperanza y consuele sus corazones. Padre, sin duda que hay muchos enfermos y quizás en el chat están anotando varios hermanos su necesidad. Queremos pedirte, Padre, que tú te des cuenta de su necesidad y te manifiestes en sus vidas y seas propicio para ellos. Así como lo fuiste con Edras, Padre, que fuiste propicio
a su ayuno y oración. Te pedimos, Padre, por todo el equipo nacional de evangelismo, que estamos en cadenas de ayuno y de oración. Unos hemos terminado y otros han iniciado este día, Padre. Danos la fortaleza, da la fuerza y la bendición, Padre, que el propósito de estas cadenas de ayuno y de oración sea, Padre, para que tú bendigas la necesidad de tu iglesia y de tu pueblo. Te lo pedimos todo, Padre, con el perdón de nuestros pecados, en los méritos santos y divinos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Pues muchas gracias, hermano, muchas gracias. Recuerda que el grupo de ministerios Edificándonos en su Palabra está abierto para una futura ocasión cuando nos puedas compartir el mensaje en este grupo. Que el Señor te bendiga, hermanos. Gracias a todos los hermanos por conectarse a las oraciones que pusieron ahí en los comentarios. Las vamos a tomar en cuenta y durante la semana la vamos a ir llevando en oración. Gracias a todos por conectarse. Recuerde que seguimos transmitiendo todos los lunes a las 7 de la noche, hora del Pacífico, 9 de la noche, hora de México. Los miércoles también tenemos transmisiones con nuestro hermano David Rojas Saldaco. Está transmitiendo puntualmente a la misma hora, 7 de la noche, hora del Pacífico, 9 de la noche, hora del centro de México y 8 de la noche, hora de Centroamérica. Nos miramos el próximo lunes. Tenemos un invitado especial también, pero sobre todo, nuestro Dios quiere hablarnos a través de sus siervos. Que el Señor les bendiga y paz a cada uno de ustedes, hermanos. Nos despedimos y nos vemos en una futura ocasión.